Bienvenidos y bienvenidas al primer ciclo de conversatorios de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas, en su última sesión de este primer ciclo. Mi nombre es Bianca de Marqui Moyano, soy investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat en Chile, y con Estela Juste y un equipo de la Unidad Ejecutora de Ciencias Sociales, Regionales y Humanas del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, desarrollamos la coordinación general de esta red. Este primer ciclo ha tenido como objetivo generar un espacio de encuentro, diálogo e intercambio sobre trabajos académicos recientes en torno al estudio de las fronteras andinas. En el anterior año hemos tenido 8 encuentros virtuales en este ciclo dedicados a ejes temáticos específicos. Los coordinadores de cada eje definieron el contenido y la modalidad de exposición, ¿no? En este último encuentro, el eje que se va a trabajar es migraciones, movilidad humana y control sobre las personas en frontera. El eje, la temática, está organizada por Andrea López, de la Unidad Ejecutora CISOR, de la Universidad Nacional de Jujuy, Angélica Albites, del Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, y Marcela Tapia, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat. Entonces, compañeras, por favor, yo les doy la palabra, les dejo este espacio virtual para que compartan el conversatorio que han preparado para nosotros. Adelante. Marce, no sé si querés arrancar con la... Ya, estaba silenciada. ¿Se ve el PPT? Ya, Perfecto. bueno, ya. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. He seguido de cerca las actividades de la Red de Frontera Andina, me parece un tremendo trabajo y desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos en el instituto es algo que creo yo que hay que seguir fortaleciendo, no solamente en esta red, sino también en términos investigativos, así que todo lo que nos reúna será maravilloso. Saludarlas a todas. A Estela no nos conocemos, a Andrea sí, personalmente, que nos conocemos por redes, un cariñoso abrazo a Angélica y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, en esta oportunidad me pidieron comentar un libro que salió el año pasado, que se llama Los límites de las migraciones, las fronteras y las prácticas sociales transfronterizas, que corresponde a el trabajo que yo he venido haciendo después de haber obtenido el grado, el doctorado, acá en el instituto, una vez que retorno del doctorado y empiezo a trabajar de vuelta, especialmente porque en el sistema chileno eh, se valora mucho tener el doctorado, pero es como que uno empieza de nuevo a hacer una carrera. No es la culminación de un ciclo, sino que es la demostración de allí en adelante de qué tan productivo puede ser. Entonces uno entra muy rápidamente a el sistema de ciencia y tecnología, que es tremendamente competitivo. Y bueno, estando trabajando acá en Iquique, en Tarapacá, me propuse estudiar este espacio y estudiar una serie de movimientos que veía en la región que eran bien distintos a lo que me había tocado estudiar en el doctorado, que eran las migraciones como tal. Entonces, un poco el, el título del libro tiene que ver con un tema conceptual en términos de lo que veníamos entendiendo por migración y que tiene que ver con lo que yo había estudiado en el doctorado, y cómo esos conceptos se quedaban estrechos a la hora de comprender otro tipo de movimientos que ocurren en espacios fronterizos como es el norte. Por eso que el nombre de los límites de las migraciones, y también para aludir de manera intencionada un juego de palabras también entre límite y frontera, ¿no es cierto? Que no es lo mismo, aunque usualmente se consideren como sinónimos, ¿ya? Entonces, esa es un poquito la idea del título. Bueno, desde el 2010 que retorno del doctorado hasta el 2020, hasta la pandemia, vine levantando proyectos que se vinculaban con el tema original que yo había trabajado, el tema migratorio, pero que como les decía, miraba este territorio y me daba cuenta que habían otros movimientos y que era necesario conceptualizar y comprender. Mi interés también por la investigación tiene que ver con mi preocupación por las mujeres primero en los estudios históricos,
y luego el género como categoría y como enfoque para comprender no solo la invisibilidad de las mujeres en la historia, sino también incluso la invisibilidad de las mujeres en los estudios migratorios, ¿ya? Recién a fines de los 80 aparece todo un desarrollo en la producción de los estudios migratorios respecto de que históricamente las mujeres han participado en una proporción bastante similar respecto de los hombres en los movimientos migratorios. Entonces llamaba mucho la atención que los estudios migratorios se dedicaran a estudiar fundamentalmente hombres y bueno, con esto se daba cuenta de la mirada androcéntrica que había en esta producción, así como ha ocurrido en otras producciones también. Entonces esa era mi preocupación primero. Luego también estudiar las relaciones de género en contextos migratorios, especialmente si dan lugar a procesos de emancipación o no, o pueden profundizar las desigualdades y la subordinación y luego ya comprender lo que ocurre en los espacios fronterizos, y que es donde yo vivo. Bueno, acá hay una foto de mi alma mater, la Universidad Concepción del Campanil, por eso la puse ahí, y el instituto donde yo he venido estudiando, eh, fundamentalmente con apoyo de recursos que hoy día se llama ANID y que antes se llamaba ONICID. Entonces, el libro viene de esta preocupación por las migraciones como movimientos de población, especialmente porque era notorio que las fronteras estructuraban estos desplazamientos. Se los digo así porque mi tesis de doctorado fue sobre migraciones en España, donde era mucho más claro estudiar a los migrantes con sus proyectos migratorios y ya el retorno, las visitas eran muy difíciles por términos económicos, especialmente de las migraciones recientes. Entonces, el tema de frontera no era tan relevante en el grupo que yo estudié, pero sí en el norte de Chile. Agregar además que el norte de Chile es un espacio histórico de controversias, producto de que hubo una guerra del siglo XIX, la guerra del Pacífico, ha marcado su devenir durante todo el siglo XX y entrado este siglo, a propósito de temas que quedaron o pendientes, o nuevas interpretaciones, o la demanda histórica de Bolivia por la mediterraneidad. ¿Ya? Entonces es un espacio que constantemente ha estado marcado, como dice por ahí Benedetti, donde existe un sentido de frontera muy fuerte en tanto límite, ¿no es cierto?, en tanto carácter separador y como un recordatorio de hechos eh, del pasado y que de cuando en cuando reavivan los nacionalismos en este espacio. Sin embargo, es un espacio también que tiene una fuerte interacción fronteriza, especialmente por varios factores, pero quizás los dos más notorios es especialmente entre Iquique y Oruro, La Paz, digamos, y el occidente boliviano, producto de la importancia que tiene la zona franca de Iquique respecto de Bolivia. Bolivia es el primer socio comercial después de Chile, o donde el primer destino de las mercancías que ingresan por zona franca y que tienen como primer destino a Bolivia después, como le digo, y que mucho de esto que llega a Iquique o a país, como dice los datos, en realidad también mucho de eso, de esa mercancía ingresa vía contrabando a Bolivia. Eso por una parte, y luego porque muchos de los comerciantes, pequeños, medianos comerciantes, vienen a comprar a la zona franca vía terrestre por el paso fronterizo Colchane, y de hecho cuando uno revisa la estadística, eh, desde que existen estadísticas por paso fronterizo, porque además Colchane es un paso fronterizo reciente en términos de su pavimentación desde fines del siglo XX, es el paso número uno del cruce de población boliviana. ¿Ya? Eso como referente. Y luego el otro lugar donde existe mucha interacción y que es hoy día más notoria todavía es entre Arica y Tacna. Mucha gente del lado peruano viene a Arica por distintos motivos que vamos a ver en un ratito más, y ocurre de manera similar de chilenos hacia Perú o a Tacna específicamente. De hecho, los datos señalan que la proporción de ingresos y salida es prácticamente la misma de ingresos que de salida por ese paso fronterizo, y hasta la pandemia se estima que cruzaban anualmente el 2018, al 19 como que no cuenta mucho porque con el estallido social también disminuyó, pero se estima en un torno de 7 millones de ingresos y salidas anuales por ese paso fronterizo.
Es el principal, además, paso fronterizo por el que ingresa la migración latinoamericana hacia Chile, principal terrestre, y como les digo, tiene un alto movimiento de idas y vueltas. ¿Ya? Entonces, em, claro, cuando ya venía a estudiar las migraciones, acá me daba cuenta que la frontera ya tenía una alta importancia, producto, como le digo, del tema de los litigios, pero también me interesaba mucho en términos de la interacción social. Otra cosa que me motivaba era algo que también me daba cuenta que ya mi marco teórico de las migraciones no me servía para estudiar este territorio, no era suficiente, quedaba bastante estrecho. Entonces, bueno, está lo tomé esta cita de Heyman que me parece que me interpreta muy bien, que el interés por producir, en este caso, conocimiento acá en el norte, tiene que ver con el interés por la ciencia basada en el lugar, que es lo que nosotros hacemos en el instituto, que rechaza estas teorizaciones abstractas, intemporales y sin lugar a favor de construir una teoría de arriba hacia arriba desde lugares y tiempos particulares a través de generalizaciones a unidad, que un poco lo que intentamos hacer, o por lo menos desde la línea a la que trabajo, que puedan ser después utilizadas en otros contextos, porque además los fenómenos que aquí vemos no son ni únicos ni excepcionales, sino que tienen un correlato en otras partes del mundo. Entonces, un poco en esa crítica de no venir con la teoría de la realidad, tratando de que todo encajara, sino que al revés, y ir viendo qué me decía la realidad. Y bueno, entonces el primer proyecto que planteé fue justamente sobre la circulación y movimientos de personas en este espacio fronterizo, eh, y las migraciones también, ¿ya? Entonces, en ese primer momento, el tema por las fronteras fue cada vez más fuerte. Acá hay una foto de la frontera de Tijuana-San Diego, del lado mexicano, por supuesto, y hay una serie de conceptos que aquí no voy a desarrollar, pero que tienen que ver con la producción de los estudios fronterizos. Hay un micrófono abierto, parece. Por favor, para que cierren el micrófono por ahí. Bueno, primero, las fronteras y en general los estudios fronterizos y también de las migraciones se basan en unos enfoques bastante binarios, ¿no es cierto? Origen y destino, en este caso cierre y apertura, nacional extranjero, movimiento y establecimiento, etcétera. Entonces son conceptos que están muy cargados de estos significados que de alguna forma impiden o dificultan, como les decía, la comprensión de estos fenómenos en estos espacios. También entender que las fronteras son espacios de contradicción, ¿ya? Por ejemplo, Chile con Bolivia no tienen relaciones diplomáticas, eh, hay avances, por supuesto, pero formalmente no las tienen, y eso dificulta bastante las relaciones hoy día, sobre todo en pandemia y pospandemia. Sin embargo, para la región de Tarapacá, Bolivia es su principal socio comercial, es un socio estratégico y los principales compradores de zona franca son un porcentaje bien importante boliviano, ¿ya? Y muchas de las mercancías que ingresan por el puerto de Arica tienen como destino Bolivia, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, también es contradictorio porque a veces muchas decisiones que se toman en el centro no tienen en cuenta que para la región estos fenómenos son relevantes y que a veces son sensibles e incluso pueden ir en contracorriente de los fenómenos que vemos acá a nivel regional. Bueno, algunos conceptos nada más como que muchos de ellos vienen del inglés, como el bordering o que se utiliza también en el español como fronterización, eh, para aludir, ¿no es cierto?, a procesos de cierre y apertura o a procesos de fuerte cierre, como los que hemos visto sobre todo en pandemia y ya previo a ella, como procesos de refronterización, que tienen que ver con esta tendencia a aumentar el control, a securitizar con militares, con drones, con vallas, muros invertidos, etcétera. Entonces, de ese punto de vista era relevante ir considerando la frontera como un actor central en el modelamiento de los movimientos, ¿ya?
Bueno, aquí hay una frase de un texto que dice que las fronteras están en proceso constante de confirmación, impugnación, transformación y reconfirmación, especialmente esto último en este último tiempo. Bueno, esta imagen está tomada de un texto de Benedetti, no pude pillar de cuál era, pero un poco venir a decir que los límites internacionales, como los conocemos hoy, son artefactos bastante modernos, tienen poco tiempo en términos históricos y han venido a instalarse sobre comunidades y espacios que tenían unas dinámicas hasta que se instalan, ¿ya? Entonces no es raro que en estos espacios se superpongan una serie de prácticas o que estén atravesadas o atraviesen a comunidades completas, como el caso de la comunidad Aymara, y tengamos grupos de un lado y del otro, o el caso de Mapuche en el sur de Chile, y así tenemos, en África, por ejemplo, ahí tenemos ejemplos por montón. Entonces se da un espacio diferente, que es el espacio fronterizo, que del término de vista como heurístico es un espacio diferente. eh, ya no es suficiente estudiarlo solo desde los estudios migratorios o solo desde los estudios fronterizos o solo desde una disciplina, sino que tenemos que abordarlo desde distintas miradas. Para comprender y abordar estos espacios y en estos trabajos que yo he venido haciendo, como les digo, que están expresados en el texto y que son, además, agregar que son los capítulos son artículos que ya han sido publicados, pero que puestos en este orden tienen una coherencia porque han ido, por ejemplo, tienen un orden sincrónico, o sea, histórico, para sustentar un poco la tesis de las prácticas sociales transfronterizas. Y me he valido de un tiempo a esta parte en la producción de estos grandes cuerpos de producción, como les digo, de migración y frontera, y de las críticas que también se han utilizado para discutir, por ejemplo, los procesos de asimilación en las migraciones, y de ahí el transnacionalismo ha sido fundamental para comprender lo que veníamos entendiendo, especialmente con el nacionalismo metodológico como un enfoque y un sesgo muy importante en este ámbito, y que no es solamente el estudio fronterizo, sino que en realidad es un sesgo presente en casi toda la producción social. El giro de la movilidad, que proviene del paradigma de la movilidad, que no dialogan mucho con los estudios migratorios, se topan, de hecho son bastante contemporáneos como producción teórica, pero que en términos de herramientas teóricas nos aportan también varios elementos para usar. La geografía crítica, por supuesto, que también es muy relevante para comprender los espacios, y la geopolítica crítica también, que también ha sido otro elemento que sobre todo los colegas de la línea de Relaciones Internacionales han venido trabajando. Estos conceptos como la trampa territorial que hablan en las relaciones internacionales o el nacionalismo metodológico, ¿no es cierto?, ha sido fundamental para mirar procesos en estos espacios. Bueno, y en general, bueno, acá los estudios fronterizos se han visto profundamente influenciados por el giro constructivista, el giro lingüístico, el postestructuralismo, el activismo social y numerosas perspectivas epistémicas que desafían el statu quo. Voy a ir más rápido porque estoy muy... Bueno, muy rápidamente, en general los movimientos aquí está mal escrito movilidad, pero bueno, en la frontera que se diferencia de la migración y que es el límite de las migraciones, son una serie de prácticas sociales transfronterizas que tienen como a la frontera o al límite internacional, en este caso, como referente, y que por el hecho de cruzarlos obtengo una ganancia, una ventaja, ¿no es cierto? Y puedo reproducir mi vida a partir de estas, que dan lugar a estas movilidades sociales transfronterizas, que le podemos poner un adjetivo, pueden ser por ocio, por trabajo, comercio, son ancestrales también, pueden ser legales, ilegales, paralegales, formales e informales, etcétera. Entonces, todas estas funcionan en la medida que entendemos que la frontera o el límite, en este caso entendido como límite, ¿no es cierto?, internacional, se convierten en un recurso para quienes los crucen. Y el ejemplo más claro que me voy a saltar esta de Arica y Tacna, dos ciudades próximas que quedaron separadas después del litigio de la Guerra del Pacífico, cuya destino se resuelve en el Tratado del 29, con la tesis de la Partija, Arica para Chile, Tacna para Perú, pero que históricamente habían sido ciudades interdependientes, Arica como puerto, Tacna como
una ruta hacia el Virreinato del Perú, y donde se registran varias prácticas que nosotros pudimos identificar a través de una encuesta aplicada en la frontera, en el paso fronterizo Chacayuta, en una encuesta no representativa por capacidad del equipo, pero que sí nos permitió identificar eh, en un sentido prácticas productivas, que es un concepto que acuña Abelardo Morales, y en otro sentido prácticas reproductivas. Las productivas son fundamentalmente de Arica, o sea, de Tacna hacia Arica, laborales y comerciales. En las primeras fundamentalmente de peruanos, tacneños, que en realidad no siempre son tacneños, muchos puneños que vienen a trabajar a los valles de Azapa y de Yuta a la agricultura. Movilidad comercial en los dos sentidos, de chilenos y peruanos, especialmente de peruanos hacia Tacna, comercio hormiga, y de chilenos de productos sobre todo homeopático o este tipo, ahí le voy a mostrar, eh, bien variados, ¿ya? O productos que son muy propios de la gastronomía peruana que tienen un alto consumo en Chile. Y en el sentido inverso son fundamentalmente prácticas reproductivas, movilidad por ocio, turismo, entretención, eh, fundamentalmente por la fama que tiene la gastronomía peruana, por la oferta que tiene, por lo menos hasta la pandemia, Tacno respecto de Arica, en cines, casinos, discotecas, etc. Y movilidad por salud, fundamentalmente porque el gasto de bolsillo en Tacna puede ser hasta 10 veces más barato que en Chile respecto de un especialista, y porque se consigue rápidamente. O sea, uno puede atenderse en un día con un especialista apenas llega, sin necesidad de hacer una reserva antes o pedir una hora y tener un diagnóstico en el mismo día. Entonces, eso habla de una necesidad que se logra cumplir o satisfacer por el solo hecho de cruzar. Le llamamos movilidad por salud porque la verdad es que la literatura habla de turismo por salud, pero lo discutíamos porque en realidad muchas de estas personas buscan de manera desesperada la salud, y por lo tanto el componente de ocio, de relajo, contiene la noción de turismo, no era muy pertinente, ¿ya? Muchas personas nos decían: "Mire, si yo hubiese esperado la hora ahí en el consultorio con el especialista, yo ya estaría muerto". O sea, no estamos hablando realmente de situaciones críticas, otras no, por supuesto, pero en general preferimos quedarnos con este concepto. Y lo que viene es un video aquí no sé si se va a poder ver, sí, de Colchane, dispositivo de control, hay pastoreo, por ahí pasa la llamita. Esto fue en mayo del 21, en plena pandemia, donde estaban cerradas las fronteras. Mira. Bueno, un poco para graficar que esta idea, ¿no es cierto?, que los límites coinciden con la sociedad y el territorio, que muchas veces está contenido, como se es con la producción, sobre todo histórica respecto a la frontera, no es real. Y este es un caso muy notorio. No tienen, pasan por paso irregular las llaves. Bueno, y solo, hablar hoy día que no podemos entender las fronteras si no consideramos la movilidad en un sentido amplio, donde las migraciones son una expresión, pero en realidad lo que más vemos hoy día, y sobre todo con la pandemia, son movilidades en distintos sentidos, que se vieron muy estresadas durante la pandemia. Se usa un concepto también de movilidades de choque, movilidades de retorno, que nos tocó ver especialmente con la migración forzada venezolana, ¿ya? Entonces, eso muy rápidamente, y si pasamos a los comentarios y luego a las preguntas. Te pasé 20 minutos. Muchas gracias, Marcela. Compañeras, por favor, Angélica y Andrea, si podemos pasar a los comentarios. ¿Querés que empiece yo, Angélica? Sí, perfecto. Bueno, primero, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este encuentro. Agradecer a Marcela que tuvo la predisposición, ¿no? De no solo organizar el encuentro, sino ser parte más activa que nosotros de este encuentro. Un poco contarles que esta iniciativa viene porque, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en el CISOR junto a Estela,
¿no? Junto a Ana Laura, junto a Anaí, que nos está haciendo el soporte, a quien también le agradecemos que siempre está ahí presente, y un poco en las reuniones de esta red, digamos, porque también soy parte de la red, eh, hablábamos de, bueno, los distintos formatos, ¿no? Que había tenido la red a lo largo del año pasado, ¿no? Y hablábamos un poco de, bueno, cómo abrirnos un poco más a otro tipo de formato que no sea, o que no sea simplemente que investigadores e investigadoras presenten un tema, sino como también abrir la posibilidad a esto, ¿no? Si alguien tiene un libro o ha escrito un libro en el último tiempo, poder charlar sobre ese libro y que también funcione un poco a modo de presentación de ese libro en un espacio como este, ¿no? Entonces, cuando apareció la idea de trabajar esta temática, se nos ocurrió junto a Angélica ofrecerle o pedirle en realidad a Marcela que, bueno, que nos presente su libro, que nos parecía muy oportuno y que tenía que ver con la temática. Entonces, bueno, la idea fue un poco también cambiar, ¿no? Un poco, un mínimo, corrernos un poco de la presentación de un artículo y hacer más una presentación de un libro con algunos comentarios que podamos hacer con Angélica. Yo conocí a Marcela en el año pasado, cuando del INTE me invitó, bueno, y Angélica también, y a Bianca también, personalmente, el año pasado, cuando el INTE me invitó a formar parte de un proceso de encuentro sobre fronteras, y tuve la suerte que Marcela tenga la generosidad de regalarme el libro, así que yo cuento con el libro desde el año pasado, así que eso también como que me incentivó, ¿no? A esta idea de bueno, hagamos la presentación del libro para que veamos, o para compartir sobre todo, ¿no? Todo lo interesante que plantea. Así que desde ahí viene esta idea. Lo que yo voy a decir son comentarios, ¿no? Que un poco a mí me despierta o me despertó, digamos, toda la lectura del libro, ¿no? Más que consultas, dudas, son esas sensaciones que a uno le aparecen cuando va leyendo un texto, ¿no? Y que me parecen también que son súper ricas para rescatar. La primera es algo que Marcela decía que tenía que ver, ¿no? Con, bueno, 10 años de estudio sobre una problemática, ¿no? Es un montón, ¿no? Pero además, no solo es un montón, sino que el libro justamente lo que hace es como una recopilación de los trabajos que ha ido haciendo Marcela, y uno ahí también puede ir viendo, ¿no? Eso para mí es súper rico del libro, es como la historia de Marcela con la investigación, ¿no? Con la temática. Eso para mí es súper rescatable y me parece algo que, digamos, que a veces uno, no sé si pierde, pero digo, cuando uno va leyendo artículos uno va escribiendo artículos a lo largo de su vida académica, ¿no? Todos, todas, los que nos dedicamos a esto lo hacemos. Pero uno como va perdiendo, o no sé si toma noción, esta es la idea, no sé si va perdiendo, pero al menos no toma noción de cómo esos artículos se van interrelacionando al mismo tiempo y cómo esos artículos a lo largo de 10 años cuentan una historia. Y es la historia de nuestra vinculación con ese objeto de estudio, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas que más claras quedan en el libro, después de haberlo leído, es justamente, y después de haberla conocido a Marcela claramente y de haber almorzado con ella, tiene que ver con esto, con la historia que el libro nos puede contar de Marcela y de su vinculación con ese objeto de estudio. Porque además ella decía, bueno, hay una parte que es que tiene que ver con los años y se quiere más cronológica, ¿no? De cómo han ido saliendo los artículos, pero también hay una historia que Marcela cuenta al mezclar esa cronología a la hora de publicar su libro, ¿no? Entonces, para mí eso es una de las cosas que más me gustaría resaltar, rescatar y también preguntarle a Marcela, ¿no? ¿Cómo es eso de contar la historia, contar 10 años en un libro, pero además, qué ha pasado en ella a la hora de articular? Porque digo, debe haber más publicaciones, ¿no? En 10 años que las que hay acá. Entonces, ¿cómo eso se ha ido brincando, ¿no? En la constitución de un libro, porque la verdad que yo lo leí, cuando leí todo eso dije, claro, es esto, digamos, es contar la historia de tu vinculación con lo que venís trabajando en un libro. Bueno, pero ¿cómo se hace para seleccionar dentro de todo lo que uno tiene, ¿no? Para hacer ese libro? Entonces, por ahí que Marcela nos pueda contar eso también me parece, o a mí me encantaría, digamos, me encantaría que Marcela nos pueda contar un poco de eso. Eso es como más en la parte de, bueno, estas sensaciones que me fue despertar. Después en relación a, bueno, los conceptos que trabaja el libro, para mí es sumamente rico, digamos, tiene
un montón de problemáticas, pero además va pasando eso, digamos, como que uno va viendo en diferentes artículos cómo algunos conceptos también se van transformando, cómo la mirada de Marcela se va transformando respecto de ciertas cosas que va mirando, ¿no? Cómo aparecen nuevos conceptos o nuevas formas de entender ciertas cosas, o problematiza o unas cosas que ya había dicho antes. Me parece que ahí también hay algo interesante, pero me voy a concentrar en la introducción del capítulo 1, que es lo que Marcela hizo circular, digamos, ¿no? Para los comentarios. Y me quedaron como varias cosas. Uno es eso, ¿no? Como la necesidad, digamos, el concepto de frontera es tan amplio y tan grande, ¿no? Que es como la necesidad siempre de al menos adjetivar o situacionar, ¿no? El concepto, es decir, siempre pensar que un concepto de frontera, digamos, debe venir acompañado de una explicitación de qué es lo que entendemos, ¿no? De frontera, cada uno y cada una de nosotras. Y cómo ese concepto también, a medida que uno va trabajando algunas temáticas, también va cambiando, ¿no? Uno no tiene, o por lo menos a mí me sucede, y creo que en el libro también sucede, que es esa idea de entender que la frontera es tan versátil, se puede trabajar, Marcela lo dice en el libro, desde diferentes disciplinas. Ella habla de muchas disciplinas a la vez, ¿no? De superar esto de si es la geografía, si es la historia, si es una disciplina en particular, sino habla de la multidisciplina, creo que ella hace referencia a ese término. Bueno, es también pensar, digamos, cómo el concepto de frontera siempre tiene que venir anclado de por lo menos la situacionalidad, ¿no? De entender desde dónde estamos hablando para poder comprender un montón de otras cosas, ¿no? Interdisciplinario, dice Marcela, ahí me lo había marcado, ¿no? En el artículo de ella dice, bueno, un concepto interdisciplinario, bueno, entender eso, ¿no? Como ella todo el tiempo hace hincapié en eso, en la necesidad de situacionar, de cuando uno está hablando del concepto de frontera, cuando uno está haciendo referencia a una frontera, de situacionar ese concepto, ¿no? Es esta frontera, y para esta frontera es importante entenderla a partir de estos términos. Seguramente para otra frontera será otro, o en otro momento de historia será otras cosas que en la pandemia lo que nos hizo es justamente entender que había otras cosas que se ponían en juego a la hora de estudiar una frontera, ¿no? Después, otra de las cosas que también me parece sumamente interesante, que ella lo resalta mucho, es el tema de entender las migraciones o las fronteras a partir de las relaciones de género, ¿no? Ella dice, bueno, mi interés por las fronteras viene muy vinculada con el género, ¿no? Por las migraciones y las mujeres. Eso también me parece súper, súper interesante, pero al mismo tiempo también me pregunto, bueno, si es solo el género, ¿no? Digamos, o si tiene que ver más con la interseccionalidad, ¿no? Digamos, o sea, cómo el género sí aparece ahí fuertemente, digamos, y cómo la frontera del género se pone en juego, pero también, digamos, como otras superposiciones que tenemos presentes en nuestros cuerpos también se ponen en juego, ¿no? Digo, me pregunto, el género es fundamental, pero es lo mismo cruzar la frontera si uno es una mujer, ¿no? Digamos, en este caso, en el caso, cuando charlé con Marcela me contaba un poco, bueno, de las venezolanas, ¿no? De la situación que estaba pasando Iquique y la intendencia de Iquique con las mujeres venezolanas o con el cruce de mujeres venezolanas, y si es lo mismo ser argentina, ¿no? O sea, digamos, el género sí me parece una condición necesaria para analizar la frontera, pero también viene muy pegada a lo de la interseccionalidad, ¿no? Porque no es lo mismo ser una mujer andina a no serla, no es lo mismo ser una mujer argentina con rasgos más parecidos a los o con rasgos más jujeños que con rasgos más, ¿no? Del centro del país, digo, ahí también se ponen en juego otra cosa, ¿no? En donde el género por ahí no termina, o no termina así de complejizar ciertas cosas que aparecen en la movilidad, que aparecen en la frontera, ¿no? O que se ponen en juego, no es que aparece, que se ponen en juego a la hora de cruzar una frontera, ¿no? Para mí yo también lo rescato al género, me parece sumamente interesante, pero siempre viene imbricados de otras cosas, o acompañado de otras cosas que se pueden entender más si uno piensa de la interseccionalidad, ¿no? Y digo esto también porque Marcelo también en una parte de su texto habla de, bueno, cómo en el último tiempo, antes de la pandemia, pero ahora lo explicita más con la pandemia,
un reforzamiento del control, ¿no? En las fronteras, digamos. Hay como una línea ella habla de la creación de muros, no sé si usa la palabra muro, no recuerdo ahora, pero sí habla como de un reforzamiento del control. Y entonces pensaba en función de esto del género y de la interseccionalidad, ¿no? Generalmente cuando uno habla de un reforzamiento del control, habla de lo que ella acaba de decir hace ratito, de la militarización, ¿no? De esa teatralización que se hace muchas veces de poner el ejército, poner los drones, los helicópteros, ¿no? Todo lo que ella acaba de nombrar. Y pensaba un poco, bueno, ¿qué significa? A ver, ¿qué qué efectos, ¿no? No sé si la palabra sería efecto, qué consecuencias, ¿no? Tiene el reforzamiento del control. Digo, porque también en los textos uno muchas veces se lee cuando se dice, bueno, hay un reforzamiento del control, bueno, pero ¿qué significa un reforzamiento del control? ¿No? O sea, ¿qué es? Es sí, la presencia de más militares, la presencia de drones, la presencia de la construcción de muros, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se traduce eso en la experiencia de quienes cruzan, ¿no? Eso también me parece interesante de ver, ¿no? ¿Qué rol juegan las violencias a la hora de la movilidad del cruce, ¿no? Porque a veces me parece que como que no nos animamos o no utilizamos esa palabra o no aparece, ¿no? Aparece como el reforzamiento del control o militarización. Bueno, pero ¿qué consecuencias tiene eso en las personas que cruzan, ¿no? La frontera o las personas que se movilizan a lo largo de los países. Y engancho una cosa con la otra en este sentido de decir, bueno, el género sí importa, pero en esta idea de qué consecuencias tiene el reforzamiento de los controles, digamos, es porque se sabe que el reforzamiento de los controles muchas veces o en muchas fronteras no recae de la misma manera en todas y en todos los que los cruzan, ¿no? Y entonces ahí engancha la parte de la interseccionalidad, ¿no? Digamos, de decir, bueno, a veces, digamos, recaen más en unas personas que en otras, ¿no? ¿Y por qué recaen más en unas personas que en otras? Bueno, porque existen construcciones culturales, sociales, que se ponen en juego a la hora del cruce, ¿no? Y que aparece ahí la idea de quién es más o construcciones del peligro, ¿no? De un país y del otro, o de personas. Entonces, ahí es donde empieza a jugar no solo el género, sino también todo lo que todo lo que portamos como personas a la hora de cruzar, ¿no? Entonces, bueno, pienso en todas esas cosas digo, que me aparecieron a la hora de leer el texto. Y por último, ya no para no seguir ocupando la palabra, porque la idea es como charlar un poco, pensaba un poco, pero esto ya es como pedirle demasiado a Marcela, no es, digamos, es como una cosa más abierta a pensar, ¿no? Que también Qué bueno, Marcela hablaba de la frontera con Bolivia y la frontera con Chile, ¿no? Entonces, yo como jujeña, digamos, como persona que vive acá en Jujuy, me pregunto un poco, bueno, ¿qué pasa con la frontera con Argentina, ¿no? Siempre me pareció algo súper interesante en el sentido de, bueno, qué poco se conoce o qué poco se ha escrito, no sé si es poco, por lo menos yo digo y me hago cargo de esto, ¿no? Qué poco que he leído sobre esa frontera, ¿no? Porque ella decía, bueno, los intercambios que aparecen, entiendo que las condiciones climáticas y las condiciones también de altura, ¿no? Digamos, para llegar a Chile por tierra tenemos que cruzar muchos metros de alturas. Y a eso por ahí lo hace un poco más dificultoso, además de la cantidad de kilómetros. Digo, no es que nos queda tan cerquita, pero ¿no? Hay como bastante kilómetros. Pero pensaba en esto en función de, ahora ya no mucho no nos conviene ir a Chile, la verdad, digamos, ¿no? Tampoco, es que mucho no nos conviene ir a ningún lado, ¿no? Porque está un poco complicado con el cambio. Pero digo, en el 2010, la primera vez que yo fui fue en el 2017, ¿no? En ese momento nos convenía muchísimo ir a Chile. Y yo como persona me traje un montón de cosas, o sea, desde electrodoméstico, o sea, el auto vino cargadísimo. Pero no era yo sola, digamos, había un montón de personas que cruzaban. Y se cruzaba por esa frontera, digo, entonces, ¿qué pasa? Digamos, ¿no? ¿Qué pasa ahí, digamos, también, ¿no? ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué no estamos, no sé, hay algo ahí que me parece también interesante de al menos problematizar, ¿no?
la frontera de Chile con Argentina, por lo menos en este cruce, ¿no? Porque después, digamos, existen otros cruces, Mendoza-Chile, digamos, tiene como otra dinámica, ¿no? Tiene como sí, otro ritmo, si se quiere, ¿no? Pero bueno, un poco pensando en que las chicas también están en Iquique y que estamos como ahí un poquito más cercanas en ese sentido, bueno, pensar un poco de eso, ¿no? ¿Qué sucede con esa frontera, ¿no? ¿Qué es lo que, no sé, bueno, eso, como pensar qué está pasando ahí o qué pasó a lo largo de la historia que no, bueno, que nos costó ahí llegar un poco, ¿no? Bien, respondo. Si te parece, pasemos primero al comentario Ah, de ya, Angélica más, y así claro, respondes perfecto. todo y después pasamos a la ronda de preguntas general. Y la Estela ya se hace cargo de las preguntas. Pobre Marce, la vamos a llenar de preguntas. Bueno, primero agradecerle a la red de estudios de fronteras andinas por la actividad. He participado de varios encuentros escuchando y tratando de hacer algún comentario. Parece como sumamente novedoso y rico este espacio, particularmente para pensar esto que Marce también señala en la idea de cómo construir conocimiento situado, más allá de la frase, cómo pensar ese trabajo, ¿no? A partir de eso, yo volví a leer el texto de Marce y tengo como tres consideraciones como generales, más que todo, y que ahora siempre están acompañados de alguna pregunta para que ella lo responda o también para abrir el debate un poco con los demás participantes. Por un lado, tiene que ver para mí con algunos aciertos desde el lado, desde Sudamérica que están en el texto. Después, son tres, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con ciertas aportes, sugerencias que realiza el libro que para mí son medulares y centrales, quizás también para mi propia y mi propio proyecto de investigación. Otro que tiene que ver con ciertas inquietudes, algunas cuestiones que señaló Andrea también. Y por el otro lado, el tercer punto tiene que ver con consideraciones más del orden práctico, que quizás están un poco desdibujadas entiendo el objetivo del libro, pero quizás me gustaría ahondar ahí en eso, en esta cuestión práctica que tiene que ver con que a veces hay cosas que están como dentro de la academia ya muy establecidas, esto de romper con las dicotomías, pensar en tener una mirada multiescalar, multisituada, multidisciplinar, bueno, cómo pensar eso en el trabajo de campo, ¿no? Entonces, con respecto al primer punto de los aportes y las sugerencias, eh, para los que venimos del campo de los estudios de migraciones y nos sumamos a la discusión de las fronteras, el texto 2, que es un texto del 2017, para mí es sumamente novedoso para el campo de Sudamérica. Algo que hemos discutido con Marce, yo he estado en el INTE hasta hace muy poco, entonces esta discusión cómo los campos se han atomizado, ¿no? Entonces por un lado está el campo de los estudios de las migraciones y tenés autores que se citan todo el tiempo, y después tenés el campo de los estudios de las fronteras que se citan cada uno en su campo. Entonces esa atomización de los campos, cuando uno quiere hacer el cruce y trabajar algunas cuestiones muy específicas, cuesta mucho hacer el salto, por lo menos porque hay un montón de bibliografía que ya vienen trabajando y vienen discutiendo cada uno en sus campos. Entonces, esa particularidad me parece que el texto del 2017 es una buena entrada para los que venimos del campo de los estudios de las migraciones, esto que ellos hemos discutido también con Marcela en varios espacios, que tiene que ver con que como un supuesto es que el campo de los estudios de las migraciones dio por supuesto el cruce, como hipótesis, o sea, obviamente para ser migrante, para ser alguien que se mueve, tenés que haber cruzado alguna frontera, y para mí los estudios de frontera han dejado también ese supuesto como dado, y no se ha puesto en discusión ese cruce, esa tensión entre los dos campos. Y creo que en algún punto el libro intenta superar esa dicotomía, y es algo que, por eso a mí me parece muy novedoso el texto del 2017, que es el capítulo 2 del libro, porque a mí me permitió pensar cómo articular estos dos campos que además vienen con discusiones, con tensiones, como dice Bourdieu, cada campo tiene sus propias disputas, sus propias tensiones lógicas y demás, que uno cuando los intenta poner en diálogo, a veces hacen mucho ruido. Es más, si ustedes pueden ver la bibliografía, generalmente la bibliografía de los campos, de los estudios de fronteras, tienen unos nombres y el de migraciones tiene otro. Entonces, cuando se cruzan, ahí creo que es la riqueza y la potencia del texto. Y de todos modos, algo que ya le dije a Marcela que hiciera, por favor, es que el 2017 actualizarlo, porque para mí
claro, ya tiene sus añitos el texto, entonces me parece que estos últimos años podrían recuperarse, más que todo en Sudamérica, que ha habido un crecimiento en esta articulación entre estudios de migración y fronteras. Yo creo que sería muy rico y lo volvería a leer el texto. Eh, Porque además yo creo que hay algo que dijo Andrea también, es que tiene que ver con que los estudios de migración y frontera, un eje medular que ha tenido mucho crecimiento, tiene que ver con las políticas de control, vigilancia y seguridad, lamentablemente también por las condiciones del contexto en el que estamos viviendo en la actualidad en Sudamérica, particularmente en el norte de Chile, algo que hemos trabajado en la línea de migración y movilidad, que tiene que ver con el aumento de la criminalización de las migraciones, el aumento de las infraestructuras de control. Hay una mayor inversión en recursos para control migratorio, hay una externalización de la frontera europea en América del Sur, y eso se está viendo con el tipo de financiamiento que está. Entonces yo creo que ese texto del 2017 actualizado ya es potente de por sí, porque además tiene la particularidad de hacer como un rastreo de los autores clásicos, Ratzel, Turner, todos esos autores más clásicos, y cómo llega eso y cómo se discute en América Latina y particularmente en América del Sur. Entonces, ese texto para mí es como súper importante, súper novedoso, y después los tres primeros textos tienen esa potencia más teórica que nos permite cada uno y cada una agarrar y tomar lo que a uno le puede llegar a interesar, que tiene que ver con esto de nuevo, con esta tensión que digo todo el tiempo y que yo lo veo todo el tiempo, que tiene que ver con esta atomización de los campos y esta disputa que tenemos que dar sistemáticamente por saltar y poder correr ese límite para poder pensar las movilidades, no solamente y las movilidades y las fronteras y las movilidades, ¿no? Entonces, esos tres textos, los primeros, y además tiene lógica, porque empieza como una propuesta más teórica. Después las cuestiones que tienen que ver con los siguientes capítulos tienen que ver con una cuestión más empírica del trabajo de campo de Marcela en el norte de Chile, que tiene que ver con las cuestiones que tienen que ver con el ciclo del nitrato, la movilidad de peruanos y bolivianos, particularmente en el norte de Chile. Y para mí también eso es como siempre, claro, yo soy argentina, estuve un año y medio en el INTE, y siempre me generaba como curiosidad esto de, bueno, pareciera que hay como dice Núñez, la cordillera se volvió efectivamente una muralla, un muro en los conceptos académicos, más que en las prácticas de las personas. Digo, porque en las prácticas, los llameros también funcionan entre Argentina y el norte de Chile, o sea, los nortes de Chile. Pero dentro de la academia se ha visto a la cordillera, dice este autor, que lo citamos bastante seguido con Marcela también, de que se volvió, la cordillera se volvió más que un espacio de contacto, un espacio académicamente, o sea, la lectura que se hizo en la academia de un muro o de una frontera o efectivamente un límite, mientras que las prácticas transfronterizas siguieron funcionando. Y otro aporte que me parece que eso atraviesa todo el texto y creo que es novedoso en Sudamérica, es el tema de lo transfronterizo. Y acá hay que hacer como énfasis en el prefijo de la palabra, que no es lo mismo que algo fronterizo. Yo creo que esa discusión es una discusión que se está dando ahora, creo que Marcela la está dando también, y creo que es sumamente interesante, y como algo que Marcela no dijo, pero que lo he escuchado en otras conversaciones, que tiene que ver con cómo estas prácticas transfronterizas se articulan con estas prácticas que tienen que ver más con el tránsito, y cómo se van como solapando, superponiendo, tensionando y hasta generando malestares entre ciertas prácticas transfronterizas y estas prácticas que están más vinculadas al tránsito de las personas, que tienen que ver con migraciones un poco más recientes, por lo menos en el norte de Chile. Eso así como términos generales de los aportes estas cuestiones que tienen el segundo punto, voy rápido así podemos discutir un poco, que tiene que ver con ciertas inquietudes que a mí me genera el libro, tienen que ver
por un lado con las prácticas de control, de que estas prácticas transfronterizas, lo dice el libro, pero yo creo que lamentablemente hoy en el norte de Chile no se puede no, no hablar de esto. eh, Tiene que ver con estas prácticas desiguales de control que se dan sobre diferentes cuerpos que cruzan o que intentan cruzar las fronteras. Y esas prácticas transfronterizas de la migración boliviana que antes se veían como, entre comillas, de vecinos, de gente que era más, que compartíamos, tampoco se está viendo tan así. Hoy por hoy, hace menos de una semana, había 300 personas varadas en la frontera de Chile con Bolivia y la mayoría eran personas bolivianas que querían volver a Bolivia por algún motivo o por alguna razón. Entonces, esas prácticas transfronterizas, más que tenían que ver con ciertas cuestiones de mercancías y acuerdos, siguen estando y siguen operando, y por eso la gente, la mayoría se sigue moviendo, pero hoy por hoy están operando ciertas prácticas de vigilancia que son extremadamente complejas y que aumentan, como diría Foucault, los riesgos de muerte. Eh, y algo que hablamos también con Marx en otros encuentros tiene que ver con que en el norte de Chile empezamos a tener, digo empezamos porque todavía me siento un poco allá todavía, empezamos a tener estadísticas de personas que fallecen por cruzar la frontera, no porque se mueren, porque la gente se muere, sino porque la frontera, la forma en que se fronterizó las fronteras, el control, aumentaron significativamente. Entonces, esas inquietudes a mí me parece que tiene que ver, algo que también dijo André, que tiene que ver con estas prácticas más racializadas del control, las cuestiones que tienen que ver con las particularidades del origen nacional. Definitivamente no es lo mismo ser no solamente argentina, sino también ser de clases sociales más acomodadas o que tienen algunos, entre comillas, beneficios o privilegios que personas de otros orígenes nacionales, de otros orígenes sociales, ¿no? Entonces ahí se va mezclando todo. Yo creo que el primer texto, el más empírico, trabaja un poco eso y me parece como súper interesante. Y el último ítem, para no irme por las ramas, tiene que ver con las consideraciones de orden práctico que en el libro se entiendo, porque el libro, como decía el André, bueno, tiene que haber un recorte, tiene que haber un momento en el que uno dice, bueno, hasta acá pongo y hasta acá no pongo, pero que tienen que ver, y que me gustaría que Marce profundice, tiene que ver con cómo trabajar esto vuelvo a decir, cómo romper con las ideas dicotómicas, cómo romper con la idea del límite. Porque si bien si el Estado todo el tiempo está reforzando ese límite, haciendo una zanja, por ejemplo, ¿cómo hacer para romper con esas miradas dicotómicas, con esas miradas centralistas? ¿Cómo lo pensás vos metodológicamente? eh, y que bueno, vuelvo a decir que en el texto no están, que me parece que serían como importante también para los que venimos tratando de trabajar esto, para los que están estudiando esto y cómo pensar el trabajo de campo. Porque igual con el tema de la interseccionalidad es como súper potente la categoría, pero a la hora de llevarlo a la práctica también es complejo articular todas estas indicadores, variables o como queramos llamarlos. Así que bueno, invitarlos a la lectura del texto. A mí, ya lo hemos discutido con Marcela, a mí me gustó mucho, por sobre todo el del 2017, fue muy esclarecedor el texto del 2017. Eh, y bueno, y el último texto es el de pandemia, que también parece que es importante porque pone de nuevo en eje la idea de la frontera como límite. Aunque uno siempre está tensionándose con esa categoría y uno está buscándole la vuelta a eso, bueno, en un momento el Estado dijo, bueno, este es mi límite, a vos no entrás. O sea, y pongo más militares, en Argentina pasó lo mismo en Jujuy, se pidió más gendarmería, se puso más policía, se puso más infraestructura para supuestamente controlar que no ingresara nadie porque el virus venía de afuera. Entonces ahí me parece como que está todo el tiempo, la idea de frontera va a estar todo el tiempo tensionada con esa idea. Así que bueno, vuelvo a decir, invitarlos a leer el texto y bueno, y esperando que abrir el debate, la discusión que surge. Muchas gracias. Ya, paso a responder. Ya. Bueno, hartas cosas, intentaré responder a todo. Sobre el libro y cómo contar la historia, bueno, yo tenía una inquietud respecto de que los textos de la academia, ¿no es cierto?, circulan fundamentalmente a través de revistas indexadas, bases de datos, etcétera. Y la sensación o la preocupación que tenía era también
democratizar el acceso, ¿ya? Y para mucha gente, o sea, yo pienso en mi papá, yo no sé, le mostraba un artículo, no le decía nada, se mi mamá tampoco. Para mucha gente que le interesan estos temas, los textos como artículos no son un formato accesible, aunque usemos mucho Internet, para mucha gente no es tan sencillo. Entonces tenía siempre esta inquietud de escribir un libro, de hacer un libro, pero bueno, por carga académica, mi idea original era haber reescrito los textos, pero por imposibilidad, no, además porque ya como que uno se arrepiente de lo que escribía, entonces lo hubiese escrito de otra manera, entonces ya hubiese sido entrar en un berenjenal, quizás, tarea hasta hoy día, quizás en eso. Entonces al final decidí publicar los que, a la decisión también eran los que fuesen monográficos, solamente los que yo participaba por un tema de derechos de autor, en fin. Em, entonces busqué los que tenía y que podían ser, y que podían contar la historia, digamos, de la trayectoria investigativa, pero así también del campo, de los temas y cómo también, y yo vengo de la historia originalmente, entonces también he tenido una preocupación por ir al pasado a ver los mismos fenómenos que vemos hoy y que hoy día pueden ser como excepcionales, llamativos, pero la verdad que sí tienen un correlato, son menos intensos, probablemente eran menos llamativos, la frontera no tenía eh, el carácter que tiene hoy, por ejemplo, durante el ciclo salitrero, que ahí aparece y que la verdad es que la frontera era básicamente el obstáculo que suponía el cruce de la cordillera y no un control, por ejemplo en términos humanos, porque sí habían aduanas internas, ¿ya? Pero eso no lo revisa. Entonces, un poco va en satisfacer esa inquietud. em, y bueno, sí, el tema de la frontera que es versátil y que nosotros y desde el instituto hemos buscado producir este conocimiento situado, claramente hay un compromiso también respecto de esa producción, pero siempre entendiendo que lo que ocurre en este territorio no es excepcional, no es único, sino que se parece mucho. Y yo he tenido la oportunidad de conocer otros espacios fronterizos y digo, sí, hay muchos que se parecen y otros obviamente que son diferentes, pero intentar también ponerlo en relación para dar cuenta también de una realidad y que también quizás no está dicho aquí en este texto, pero sí en otros, eh, de la importancia que han tenido los estados nacionales a construir la idea de frontera, eh, cómo controlar el territorio y cómo en esa idea tan centralista eh, no se detiene, ¿no es cierto?, lo que ocurre en específico en nuestros territorios. Entonces también ha habido como un afán también de develar y de poner en relieve fenómenos que en apariencia son únicos y que la pandemia quizás fue como el hito que visibilizó el tema de estas prácticas transfronterizas, porque hasta la pandemia, de hecho hubo un momento que se quiso prohibirlo o que no dar acceso a la vacuna a los extranjeros y tuvimos que salir a decir en la radio que muchos chilenos van a Tacna a buscar salud, que el Estado chileno no les da. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pero claro, como es un fenómeno que es marginal, periférico, por esta concepción de frontera también construida a partir de un centro, no se conoce. Entonces también como que hay un afán un poquito político, ¿no es cierto?, de dar cuenta de una realidad que ocurre en este espacio. El tema de género sí, y la interseccionalidad, por supuesto, es algo que es súper importante y relevante. Lo que pasa es que ese artículo está escrito antes de haber trabajado el tema de la frontera, entonces queda como un poquito no descolgado, pero revisa más la producción que vincula género y migración, ¿ya? Pero como había quedado en una revista de poca circulación, dije ya, lo voy a traer para acá porque encuentro que es útil, sobre todo para quienes están iniciándose en temas de migración y sirve. Ahora, claro, así como Ángel me dice que escriba el del 17, yo creo que ese también tendría que volver a escribirlo para ponernos a la par sobre esas discusiones. El Estado, además que a mí me gusta hacer estas cosas de los estados de la discusión, porque necesito tener como el referente completo, y si no, como que no puedo ir para adelante. Si no hago eso, no. Entonces, tiendo a hacer este tipo de tareas. Y sí, súper de acuerdo, Andrea, el tema de la movilidad desigual, se reparte de manera desigual y evidentemente el género es uno de los aspectos más estructurantes del cruce de frontera y si le agregamos otro elemento como condición social, fenotipo, y ahí el control aparece súper fuerte, es súper relevante. Pero también, como dice otro autor, hay tanta desigualdad en la movilidad como en la fijeza.
también la gente muchas veces no se mueve y eso también tiene que ver con la interseccionalidad y en la pandemia lo vimos, o sea, era la movilidad forzada como la inmovilidad forzada, ¿ya? En el cruce, en la llegada a un pueblo, en el campamento, ¿te fijas? Y también ahí era muy desigual ese momento. Entonces también estos espacios de espera, estos momentos de detención en las residencias sanitarias, la pandemia nos alertó de una dimensión que no estábamos mirando con mucha atención. Quizás el tránsito, Ángel, lo podríamos ver, o el reto, o la expulsión, pero no de la manera que lo vimos en pandemia. Así que eso también ahí se abre otro espacio para seguir mirando. Bueno, la frontera con Argentina claramente es un tema al debe. Ahí Ángela tenía un proyecto súper lindo, súper lindo, que lamentablemente no no se adjudicó esta vez, pero esperamos en la siguiente. ¿Ya? Em, Ángel, sobre los aportes, sí, súper de acuerdo. Yo hace rato que tenía este problema, yo venía a los estudios migratorios. Entonces, claro, no era problemático las migraciones, especialmente en el contexto del doctorado, donde yo estudié comunidad boliviana en Madrid. Entonces, claro, la frontera no nos salía en absoluto. A mí me salta la frontera cuando vuelvo y quiero estudiar migración y veo que lo que hay no era migración. Entonces, claro, ahí me generaba un problema. ¿Y cómo resolver, por ejemplo, el tema migratorio? Era con buscar un concepto que aludiera con mayor precisión a lo que veíamos. Y por eso las prácticas sociales transfronterizas, ¿ya? Que tienen a la frontera como referente. Y por eso mi punto de vista de la frontera tiene mucho que ver con el límite. O sea, mi mirada es muy territorial en ese sentido. Pero entiendo que evidentemente es mucho más polisémica, que se expresa también en la ciudad, en las tomas, en distintos espacios, en los barrios, en fin. Eh, pero claramente la migración o la movilidad y la frontera, que era algo que veníamos viendo de manera cada vez más cercana, hoy día ya no podemos entenderla una cosa sin la otra. O sea, con la pandemia, creo que eso quedó, se instaló. Y claro, yo me sitúo, y eso era algo que yo también miraba los estudios tuyos y de Romina, y claro, yo no miraba el control ni la seguridad porque a mí me preocupaba la interacción. ¿Qué iba a hacer la gente cuando cruzaba? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué cruzaba? A veces por cosas tan mínimas, el comercio hormiga, tan marginal el beneficio, decía, ¿cómo, y les compensará tanto trabajo? Hubo otros casos que son dramáticos, como el de las porteadoras entre Ceuta y Marruecos, o Melilla y Marruecos, ya que son tremendamente dramáticos y que también hay una marginalidad en términos de, claro, yo digo es un recurso, pero a ver, están eh, la precarización, ¿no? Como dice esas que hacen, que el otro día decía nuestra tesista, la feminización de la precarización. También cómo se expresa en estos espacios de manera tan evidente, ¿ya? Entonces, bueno, creo que esta tensión se resuelve en la medida que buscamos conceptos que se diferencien, ¿ya? No es lo mismo cruzar para venir a comerciar, no hay un proyecto migratorio, y si hay un proyecto, aunque vengan muchas veces, no tiene que ver con el lugar de destino, sino con el de origen. Entonces eso ayuda a desmontar la idea de que tenemos del migrante que tiene un objetivo en destino, que se instala, y bueno, y aquí los paradigmas son bien útiles, ¿ya? Yo les conté que, bueno, no les comenté que trabajo con una geógrafa, con Yasna Contreras, y para un artículo de acceso a la vivienda y el tema transfronterizo llegamos a hablar de sujetos multianclados y móviles, ¿ya? O sea, que se anclan en distintos momentos y que eso ayuda a entender por qué aceptan ciertas condiciones de habitabilidad que yo las veía pero no les ponía nombre, em, arrendando piezas o quedándose ahí en la zapa, en unas piezas que parecen más gallineros que otra cosa, en fin, porque claro, otra vez su proyecto no tenía que ver con quedarse ahí y mejorar esas condiciones de habitabilidad o soportan condiciones materiales con tal de cumplir su proyecto en el lugar de origen. Entonces ahí es súper interesante porque claro, están más disponibles a moverse, a anclarse en distintos puntos y también los datos, los estudios migratorios dicen que en general los migrantes son mucho más móviles que los residentes, los nacionales en general. Entonces, yo creo que se resuelve en la medida que vayamos creando conceptos chiquititos, sencillos, pero que expresan mejor esta atomización que tienen los estudios.
Lo de las prácticas de control, bueno, eso que yo sí, yo estoy súper de acuerdo, no lo he desarrollado, lo he ido desarrollando de menor medida en trabajos recientes, en trabajo de campo que hemos hecho con Romy en Colchane. Bueno, el otro jueves vamos de nuevo, pero para ver otras cosas sobre dispositivos de control también, pero el giro humanitario de los dispositivos de control. Así que eso también es un tema bien interesante sobre cómo viven también los sujetos que controlan este espacio, ¿ya? Porque, por ejemplo, el primer albergue para los venezolanos en Colchane lo levantaron los carabineros con recursos propios, en muchos casos de su bolsillo, por lo menos 3 o 4 meses. Entonces, y nosotros tenemos una idea de la policía, por lo menos de la revuelta y de antes, muy diferente, ¿ya? Entonces también darle vuelta a estas categorías que nosotros tenemos muy estereotipadas por un lado y muy entendidas como, no sé, los agentes de represión, en este contexto de frontera tienen otra forma de expresarse, ¿ya? Entonces eso también es interesante dar cuenta y relevar. Em, bueno, y no sé, cómo trabajar estas dicotomías y en general, bueno, yo creo que una estrategia es revelar los sesgos, ¿ya? Del centralismo, de las instituciones internacionales que también se instalan acá y levantan unos discursos que a veces no son no se condicen mucho con la realidad o estrategias que se instalan también para intentar resolver, en este caso, una crisis humanitaria, pero con unas estrategias que no tienen que ver también con los territorios. En fin, creo que también revelar los sesgos puede ser una estrategia o una alternativa para desmontar las dicotomías y los enfoques, ¿ya?, que se han usado. Eso. Bárbaro, muchísimas gracias Marcela por tu generosidad, también a Andrea y a Angélica por los comentarios. A mí me gustaría ahora darle la palabra a las personas que están hoy compartiendo con nosotros para escucharlos un poco a ellos, sus comentarios, sus interrogantes. No sé, Cristín, si tenés ganas de abrir vos, hacer algunos comentarios al respecto, te paso la palabra. Sí, muchas gracias por una excelente presentación, un excelente libro y también los comentarios, ¿no? Que con justicia un poco críticos en algunas cosas, pero también sirven para complementar la conversación, ¿no? Lo que yo estuve pensando todo el tiempo mientras las oía a las tres es un poco la ausencia del factor humano como tal, ¿no? Yo me estaba preguntando todo el tiempo, sí, ¿qué es lo que pasa dentro del ciclo de vida de las personas, ¿no? ¿Qué pasa con las relaciones familiares, ¿no? Cuando uno está en ese espacio transicional, migratorio, ¿no? De una frontera a otra. Entonces, me gustaría que si hubiera algún ejemplo de eso, Marcela, sobre todo a través de tus investigaciones, que además parecen que tienen cierto elemento comparativo, ¿no? Con tu tesis en España. Entonces me gustaría saber hasta qué punto hay diferencias y hay similitudes, ¿no? Hasta qué punto hay generalizaciones determinadas por una metodología que tú has presentado brillantemente y hasta qué punto hay relaciones humanas, ¿no? Que realmente se diferencian, dadas las circunstancias, tanto de los push como de los pull forces, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? Lo que tú mencionabas al final, las causales del impulso migratorio, para comenzar, cuáles son las experiencias de trasfondo y cómo eso cambia en el transcurso del proceso migratorio, ¿no? La otra cosa que me gustaría señalar un poco es el asunto de las repercusiones ecológicas de la migración, ¿no? Me encantó esa presentación de las llamitas y las alpacas, que lo único que les faltó en realidad es levantar la cola y depositar algo en la línea de la frontera o en el mismo zapato, ¿no? Del gendarme que estaba parado al lado. Y eso también combina con el tema de los virus, ¿no? O sea, todo el tema de COVID, ¿no? O sea, establecer una frontera para evitar la difusión del virus desmiente la muerte de Huayna Cápac, ¿no? Que murió de sarampión antes de que los españoles llegaran. Entonces, ni las fronteras internacionales funcionan, ¿no? Para determinar
las repercusiones y el comportamiento ecológico, ¿no? De uno y de otro lado de la frontera, ¿no? Y en general, o sea, a mí siempre me pareció bastante ridículo el establecimiento de fronteras, ¿no? Sobre territorios largamente integrados, ¿no? Históricamente. Y es el caso que tú también mencionabas, el caso de los aymaras, ¿no? Que además siguen articulando espacios entre Perú, Bolivia, incluso el norte argentino y Chile y que siguen, ¿no? O sea, hay relaciones de parentesco que funcionan a pesar de que hay el establecimiento de la frontera. Y yo creo que es más todavía, ¿no? Yo creo que si te pones a pensar en la construcción de las fronteras, ¿no? En la historia, es sistemáticamente el aislamiento y la interrupción de los territorios étnicos. Y eso es cierto para el norte, digamos, entre Perú y Ecuador y Colombia, y también es cierto en los países que acabo de mencionar en el sur. O sea, es un fraccionamiento continuo, entonces hay un espacio de resistencia, ¿no? Y de integración, ¿no? Que funcionan al mismo tiempo en conversación muchas veces o a espaldas incluso del Estado, ¿no? De los estados nacionales. Entonces quiero dejarlo ahí nomás a ver si les merece algunas reflexiones y es tal vez un pequeño aporte a la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristín. ¿Les parece que recojamos primero todos los comentarios, así luego Marcela y Angélica y Andrea, no sé si quieren cerrar? ¿Hay alguien más que quisiera tomar la palabra o escribir por el chat? Nadie allí que se anime. A ver. Estela, no sé si me escuchas, Sí, porque sí, acabo de cambiar de dispositivo, me da un poco de miedo pero está bien, me escuchan. Bianca, vos tenías Eh, un comentario. Gracias. Sí, yo primero quería felicitar a las compañeras. Yo, bueno, conozco muy bien su trabajo desde adentro, ¿no? Y sí quería un poco, tal vez aportando un poco a lo que decía Cristín también, y de alguna manera lo comentaba Angélica, es algo que hemos discutido entre nosotras, pero quería ver un poco estas capas que tú comentabas sobre los diferentes tipos de movilidad, porque efectivamente, digamos, hay, particularmente en esta frontera del norte de Chile, tenemos toda la tensión de la cuestión de la migración reciente venezolana y de las implicaciones que ha tenido, no solo venezolana, también haitiana, también colombiana, ¿no? Es decir, pero también de cómo estas capas se han integrado a las dinámicas transfronterizas que existían, ¿no? De intercambios entre aymaras justamente, y no solo entre aymaras, porque bueno, yo como boliviana en Iquique puedo dar testimonio de que tengo muchos compatriotas de tierras bajas que están acá residiendo y de los valles, o sea, realmente es como mucha gente que se moviliza desde el interior de Bolivia, que viene al norte de Chile, que reside de diferentes maneras y que tiene cierta pendularidad en sus movimientos, más o menos, cada vez más determinados justamente por el ritmo de la burocracia y la securitización de los sistemas migratorios. Entonces, sí me interesaría que tú profundices un poco estas capas y bueno, también Angélica y Andrea, que desde sus propias perspectivas, un poco Andrea desde la frontera que está experimentando también, ¿no? Ahí en Jujuy, que me imagino que también tiene esta observación de estas capas y de cómo se están modificando en las fronteras andinas justamente. Perfecto, gracias Bianca. No sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión, alguna duda que haya quedado para nuestras invitadas del día de hoy. Y si no, le voy a volver a dar la palabra a las chicas, principalmente a Marcela, para que bueno, responda por ahí algún ida y vuelta a estos comentarios que acaba de recibir y luego hacemos un cierre. Gracias, Estela. Bueno, yo voy a responder lo que preguntó Cristina y le dejo a Angélica y Andrea las preguntas de mí, ¿me parece? Em, bueno, el factor humano sí, yo de hecho la preocupación siempre fue el factor humano, o sea, de hecho para lo que yo vengo, como venía de las migraciones y derivé en frontera y estas prácticas, en general, si me preguntan a mí qué es lo transfronterizo, yo me voy a situar fundamentalmente en la movilidad y en la interacción y postular que en la medida que la interacción en este espacio fronterizo es alta, ¿no es cierto?, que más transfronterizo va a ser el espacio probablemente, aunque tengamos ejemplos de pequeños movimientos en otras partes
del país y seguro que en otras partes también. Entonces, en general me sitúo también desde la movilidad humana y desde el territorio. Y desde esa perspectiva, las relaciones familiares, aunque no las he estudiado, sí la he tenido oportunidad de ver eh, como consecuencia de mirar las actividades económicas. ¿Ya? Y ahora recientemente una tesis de un estudiante del magíster nuestro también le apareció muy fuerte el tema de los cuidados como un elemento eh, que marca el paso de una práctica transfronteriza a un proyecto migratorio. Es decir, las mujeres bolivianas que llegan acá, sobre todo ella estudió en las tomas o los campamentos que se llaman acá, buscábamos nosotros la movilidad y nos dimos cuenta que las mujeres estaban fijas. Entonces, pero en sus relatos tenían historias de movilidad transfronteriza previa y el hito que marca la instalación o el proyecto migratorio ya o de bien en el migrante es el ciclo de vida, cuando tienen los hijos, por ejemplo, o cuando logran traer a los hijos, ¿ya? Y también tiene que ver con el cuidado de los padres, ¿ya? Por ejemplo, hay mujeres que mantienen esa práctica hasta la pandemia porque podían ir a visitar a sus padres, incluso llevarles cosas, mercadería, en fin. Entonces, ese es un elemento que creo que se tiene que seguir explorando porque el tema del cuidado es algo que está, también es un tema emergente en Chile, en los estudios en general, y en los estudios migratorios se ha estudiado bastante, y acá también lo ha estudiado una colega, Sandra Leiva, que ahora trabaja en una universidad en Santiago, pero que ella miraba fundamentalmente a las trabajadoras de casa doméstica, ¿ya? Entonces ahí, claro, el ciclo de vida y las prácticas de estas trabajadoras era cuidar acá, como un poco la tesis de las cadenas globales del cuidado, que y yo también le decía ahí que no use ese, o sea, está muy bien tomar ese marco teórico, pero hay que ajustarlo a este territorio y buscar alguna definición más específica. Y por ejemplo, hacer frontera, cruzar para las visitas, estaba muy marcado por el marco jurídico, los 3 meses del visado y con el periodo o la visita familiar, ¿ya? En el caso de Arica Tacna es menos problemático porque el cruce es mucho más rápido, es más expedito y digamos que se puede compatibilizar vida familiar con trabajo transfronterizo, ¿ya? Entonces es menos notorio. Pero sin duda es un tema que hay que seguir explorando. Hay otros aspectos que el otro día les comentaba a los estudiantes en clases, como los jubilados en Tacna. Hasta la pandemia ya había un grupo importante de chilenos que se jubilan y se van a vivir a Tacna por un tema de economía de la vida y porque las bajas pensiones chilenas dificultan vivir en Chile. Y Tacna está, como dicen los bolivianos, ahí cito nomás. Entonces, es también una estrategia y también un aspecto que deberíamos mirar y que es un fenómeno que en Europa está bastante asentado, sobre todo en el sur de España, pueblos completos de alemanes, por ejemplo, que llevan todos sus sistemas de salud incluso a estos espacios. Entonces creo que hay en clave prospectiva, hay harto que ver ahí. Y sobre el tema ecológico, aquí yo no puedo decir mucho, aquí mi colega Bianca es la experta en temas más geográficos, ecológicos. Lo que sí hay que decir es que, claro, los virus son móviles, así como los sujetos, como los migrantes o los desplazados. Y claro, esa tensión se vivió en pandemia porque la sospecha estaba sobre quienes se movían, ¿ya? Y eso se radicalizó con las condiciones en las que llegaron los venezolanos, la mayoría empobrecidos, a pie, cruzando por Colchane. Si eso le suma que se les imputó en muchas ocasiones que eran factores de contagio, eran vectores, evidentemente, claro, se hizo una muy mala conjugación, pero con algo que es histórico, o sea, de siempre, de cuando uno estudia las pestes en historia, siempre los vagabundos, los desplazados, los gitanos, los nómades son los sujetos de sospecha de la propagación del virus. Entonces, algo que se revivió y que quedó, creo yo, para quedarse. Y bueno, lo de las comunidades ancestrales que viven también a espaldas, como dice, que eso que existe, que han habido, yo no sé si mucho, también hay algo que el colega está estudiando sobre eso, qué tanta resistencia hay respecto de los estados, en el caso mapuche, que es más notorio, pero y ahí tampoco me puedo dar no tengo respuesta en la verdad, porque no es mi ámbito, sin embargo, creo que es un tema de interés
que todavía queda, o sea, tenemos harto que estudiar, o sea, por proyectos no nos queda. Es que bueno, les doy la palabra a mis colegas, Estela. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, yo quería preguntarle a Andrea o Angélica si querían hacer algunas palabras de cierre o algún comentario que por ahí haya quedado de este pequeño ida y vuelta que tuvimos. Me dicen. No, solo agradecerles por el espacio, con Marcela, particularmente con Marcela, Bianca, Romina, también con Sara Joyco, venimos discutiendo esto, entonces, de cómo se conectan a nuestros proyectos de investigación particulares. Yo trabajo control, Bianca trabaja cuestiones ecológicas, la Marcela las cuestiones de las prácticas transfronterizas, entonces cómo van dialogando y cómo se van tensionando en nuestros trabajos de campo, que además hemos hecho trabajo de campo juntas, entonces para mí es un placer seguir esta discusión que ya viene como con varios cafés, mates y algunas veces cervecitas. Así que bueno, no, agradecerles Gracias. por el espacio. A vos, Angélica, muchas gracias, André. Yo también agradecerles. Hay algo que no pude terminar de escuchar bien, Bianca, porque tengo una conexión muy mala hoy, pero algo entendido de las capas, puede ser, o de eso, ¿no? De cómo, digamos, se van como modificando, ¿no? No, digamos, solamente decir algunas cosas. En relación a eso, bueno, nosotros tenemos, bueno, Bianca lo debe saber, ¿no? Tenemos una relación especial con lo boliviano, ¿no? Con los, ¿no? Y un poco cuando hablaba Marce bueno, de quiénes son los o quiénes fueron como las figuras fuertes de las y los portadores del virus, esa capa de los bolivianos se puso más firme que nunca. O sea, había algo que, ¿no? Como esa reactualización constante, ¿no? Con las y los bolivianos acá en Jujuy es muy fuerte y está presente, y la pandemia lo que hizo fue reactualizarlo y ponerlo, o sea, ponerlo más, digamos, reactualizarlo, pero mucho más fuerte, ¿no? Esta idea de la reciprocidad que se plantea desde el Estado provincial, o sea, hay como un juego que tiene que ver ¿no? con la estigmatización, mucho de lo que hablaba Marte también, ¿no? Con la estigmatización, la pobreza, la construcción del otro, cómo se construye ese otro, ¿no? Que bueno, que en ese sentido, digamos, cayó fuertemente, nuevamente, una vez más, ¿no? Como los culpables o las culpables de todos. Así que, pero a ver, no sé si escuché muy bien, Bianca, si no te Sí, pido. súper, Andrea, solamente realmente por curiosidad científica, el fenómeno con los venezolanos, sobre todo en este periodo de pandemia, ¿se experimentó también o era exclusivamente? Porque claro, es un poco esta cuestión también de la racialización y la diferenciación, que aquí en Iquique, o sea, como que, o sea, aquí en Iquique, yo estoy en La Paz ahorita, pero mi cabeza está en Iquique. Pero que sí en el lado chileno sí era como realmente se visibilizaba mucho el caso, sobre todo en el último tiempo venezolano, y como que el otro quedaba por debajo, pero lo cierto es que la afectación en la fronterización afecta a todos por igual, o sea, la refronterización afecta a todos. Pero me pregunto, me da mucha curiosidad, ¿cómo fue la observación del caso venezolano en esa frontera donde estás tú? O que estudias tú, ¿no? Sí, sí. En realidad, digamos, para mí el problema fue ese, aunque tenemos algo tan fuerte con lo boliviano, que es como que tapa todo, ¿no? De hecho, mira, en tiempos de pandemia, bueno, como hubo ahí una cuestión, se contrataron médicos venezolanos, hubo una cosa así como muy, ¿no? Digamos, se contrató mucho personal venezolano porque estaba este juego de que los argentinos no se querían trasladar hacia lugares donde no hay ciertas comodidades, entonces se empezaron a contratar personas, se abrió un juego como, bueno, las y los venezolanos que están viniendo y que quieren oportunidades de trabajo, les ofrecemos estas oportunidades de trabajo, o sea, hubo ahí un juego. No hubo una criminalización tan grande, ¿no? Se la miró desde otro lugar, digamos, desde los desplazados, desde la pobreza, desde están en mirando, ¿no? También este juego de a nivel nacional que hubo sobre no queremos parecer Venezuela, eso le está pasando por ser venezolanos, o sea, ahí se pusieron en juego como muchas cosas que tienen que ver con muchas capas de construcción de sentido, ¿no?
hay muchos venezolanos porque Venezuela nada, casi que está desapareciendo, o sea, se está yendo como todo muy, eh, está perdiendo todo su poder económico, entonces, bueno, vamos a tratar de albergarlo, pero desde otro lugar, digo, me parece que sí, o sea, sí hubo como una problemática de la cantidad de venezolanos, pero no digamos, la construcción de lo boliviano acá es muy fuerte, entonces sobrepasa cualquier, digamos, cualquier otro migrante. Bien Sí, tal interesante. vez para poner un poco en términos más generales lo que Bianca y Andrea están señalando, es simplemente entender como la migración como un proceso muy desigual en términos temporales, ¿no? Entonces, en esas temporalidades se construyen identidades diferentes, ¿no? Y sería interesante ver sobre qué están basadas, ¿no? Es el color de la piel, es la etnicidad, es la extracción social en general, ¿no? Sabe Dios, ¿no? Los intereses concretos, mancomunados en el momento de la migración, ¿no? Hay toda una cadena de posibilidades que yo me puedo imaginar, ¿no? Tal cual. Tal Les cual, sí. agradezco mucho, ha sido muy, muy interesante. Gracias. Sí, Sí, y tal queda cual. como pendiente esta idea de estudios, o sea, bueno, pienso, es algo que venimos conversando mucho, de ver un poco comparativamente lo que pasa en estos lugares, porque justamente, o sea, no perder la lógica situada, pero finalmente también conversar entre nosotros nos permite como un poco poner en discusión algunas cosas que parecen obvias en ciertas fronteras y que finalmente no son, o sea, efectivamente el tránsito fronterizo más común en Chile ha sido el de bolivianos y peruanos, pero de pronto la capa de esta estigmatización, bueno, es mi impresión, se volcó contra los venezolanos y está así como tremendamente intensificado. Me imagino que también es una cuestión de tiempo, que de aquí a unos 2 años capaz volvemos a ser los malos, los bolivianos, y los venezolanos vuelven al... En fin, y vemos cómo va. Bueno, si les parece, voy a dar cierre al evento. Y bueno, primero agradecerles, ha sido un ciclo bien interesante, bien intenso. Con Estela hemos estado coordinando varios eventos, nos hemos dejado un buen tiempo para cerrarlo con este tema que pensamos que es como transversal en las fronteras. Y bueno, invitarles a las siguientes actividades que vamos a tener en la red. Hay varios temas pendientes que nos hemos propuesto, algunos hacer conversatorios con especialistas, algunas, Cristín, por ejemplo, vamos a convocarte seguramente, y a otros especialistas que hemos estado como viendo para hacer a compartir con nosotros algún tema de su interés sobre las fronteras andinas. También hemos pensado en tener algún espacio que sea más metodológico, porque creemos que hay como es como un tema pendiente, hacer como conversatorios específicos centrados sobre los temas metodológicos. Y también estamos preveyendo hacer participaciones en eventos, un poco tomando las reflexiones transversales sobre las fronteras andinas que estamos encontrando a partir de los conversatorios que ya que hemos seguido hasta ahora, ¿no? Entonces, una vez más, agradecerles por sus aportes, por seguirnos, y sigan atentos a nuestras actividades que les esperamos con cariño. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, Gracias. Gracias, que estén muy bien. Un Chao. gusto. Chao, chicas, chao. chao, chao. Chao, querida.